Hola, hola, Aquas seguidores. Muy buenas tardes. En este 1 de julio de 2020. Seguimos en cuarentena, ¿verdad, doctor? Seguimos Totalmente. en cuarentena. Mucho gusto a todos que están aquí escuchando a nosotros en otra live de ahora todos los miércoles haremos lives aquí en mi cuenta de Facebook. Wow, ya tenemos mucha gente, doctor. Qué Mira, bueno. bastante espectadores. Este es un tema muy importante el que vamos a hablar el día de hoy y estaba segura que íbamos a tener aquí bastante interesados en escuchar la charla del doctor, sobre todo el doctor que es bastante conocido aquí en América Latina, toda América Latina, por su trabajo de investigación, por su trabajo como docente. Que más, a ver, a seguidores, ¿cómo están? ¿De dónde nos ven? Vamos mandar aqui um saludo ao doutor. De onde nos hablam? Nos escucham mais bem, não? De onde nos escucham? A ver se estão timidones todavia. Ah, mira, nos manda saludos, Muñoz. ¿Cómo está? Muy bien, estoy muy bien. Ah, por cierto, quisiera comentar que semana passada não tuvimos lives, que tinha uns detalhes no transformador aqui de mi calle. E muita gente, Alfonso me estuvo mandando mensajes preocupados, pensando que havia passado algo, e eu, assim, que lindo, não, receber esse carinho das pessoas, e quisiera, não, comentar que muitíssimas graças a todos que me escreveram preocupados, e eu estava muito bem, foi um tema totalmente incômodo aqui na calle, todos quedamos um dia e meio, assim, sem luz, imagina, para dormir com esse calor, foi tremendo. Mm, E também, sem conexão, foi, ia e venia, não, na internet, então foi um pouco complicado. Y ahora fijamos nuestras lives para los miércoles. Aquí nos manda saludos Vita, una amiga brasileña que está allá en la UABC haciendo su doctorado. Te manda saludos. qué bueno. Vita Gracias. Magalhães. Ella le encanta el tema de la fisiología digestiva. Ella me escribió diciendo que está y a ser la primera a llegar, mira, y estar aquí con nosotros. Qué Un bueno. abrazo, Vita. Vita tem gemelos, imagina. Tiene sus gemelos. Ella Doble está trabajo. doble trabajo y un doctorado, imagínate. Así es. Así es, Advita. Aquí va a estar con nosotros. Vamos a esperar un ratito más para que entre los seguidores aquí y que nos digan de dónde nos escuchan. ¿Alguien de Tabasco? Porque aquí el doctor está hablando de Tabasco. ¿Alguien nos escucha ahí de Tabasco? ¿Nos ven de Tabasco? Saludo a todos mis amigos de Tabasco. Hace mucho que no voy. Hace, Ya ¿cuánto tienes que tiempo? regresar. ¿Verdad? Hace 2 años, ¿no? Cuando fui. Recuerdo Cuando cuando fui, fuiste. foi dar curso de Biofloc e foi bem no Ujú. momento, foi 2 dias depois do temblor de México. Sí. Eu estava assim, fui com medo, não? Eu, ai, ojalá não tenha réplicas, ojalá não tenha réplicas. Estava um pouco com medo. Sin embargo, não passou nada, só estava um pouco triste, não, por las noticias. Estava no hotel escutando as notícias naquele entonces. Mira, nós estamos falando de Venezuela, mira. Qué bueno, qué Mira, saludos gusto. desde Venezuela, aprendiendo de los mejores. Muchas gracias. Aquí está el doctor. Gracias. Alfonso, que nos habla aquí de un tema muy importante que es la fisiología digestiva en peces. Mira, no que va no que van entrando, nada más me gustaría comentar que conocí al doctor ya hace más de 10 años, ¿verdad, doctor? Desde que llegué, Así es. desde que llegué, porque el doctor fue parte de mi comité, primero fue parte de mi comité de evaluación de mi tesis de doctorado. Também tive o gosto de ir a seu laboratório em 2010, se não me engano, hice uma instância com o doutor. Aprendi muitas técnicas para fazer justamente evaluação da fisiologia digestiva de mero, ¿verdad? El Aí mero. com Carlitos também, essa época. Ya. Ahora otro doctor también igual que tú. Mira, doutor Ya Carlitos. investigador. Anda ahora en Boca del Río. Mira, não sabia, Se pensei que fue para estava aí. allá. Se foi para allá, No, no, se fue para allá a Veracruz. se foi a Veracruz. Já fui a Boca del Río, está bem bonito por allá. Sí. Mira, Talía nos está Ahí está saludando. Tali. Para que Hola, te acuerdes de Tali, ahí está mi con nosotros roommate. en el doctorado, tu roommate. Sí, fue mi Y roommate, ahí ya estuvimos. está con nosotros en el doctorado. Ahí voy a presentar parte de su trabajo
de maestría y ahora está trabajando otras cosas muy padres en el doctorado, Mira muy que metida padre. en bioinformática. Mira que tema interessante. Não sabia que ela está trabalhando com bioinformática. Um beijo, Thalia. Mira, nos están saludando aqui desde Peru. Munhoz de Qué Peru. gusto. Fabrício foi estudiante de Brasil que vino aqui conosco. Ahorita estou dando mentoria. Estuve aqui em La Granja. Fabrício Vieira, de Maringá, Brasil. Thalia, que é de Chiapas. Víctor Nunes nos habla de la Universidad Federal de Pernambuco. Hola, Víctor. Engenharia de Pesca de Brasil. Más gente de Perú, Ecuador, toda Latinoamérica, doctor. Qué Mira, bueno, qué David gusto. Villarreal se está mandando saludos. Uy, buen amigo, allá en Nuevo León. Ahí está. Está, Mira, te manda saludos también la gente de Ensenada, Baja California. a los Mario, amigos Mario con Galavi. Mario. Mario. Thalia manda besos. Besos, Thalia, mi linda. También de Oaxaca, mira, Saint Hurtado, de Oaxaca. Aquí hay de todo Latinoamérica. Qué gusto, me da mucho gusto que ustedes estén aquí con nosotros, sobre todo aquí con el honor de recibir el doctor, me da mucho gusto. No, es para mí. Lo conozco aquí ya hace bastante, prácticamente desde que llegué, pobre doctor, no hablaba nada de español, ¿cómo me entendías? Tu portuñol siempre ha sido muy bueno y ahora ya casi que eres mexicana, aunque no quieras decirlo. Mi acento no lo voy a perder porque mi marca registrada, ese no lo quiero Exacto, perder también. Sin embargo, mejoré, ¿verdad? Por favor. todo, todo. Ay, qué bueno, me da mucho gusto escuchar de ustedes. Mira, de Sonora también tenemos gente de Sonora, José Lerma Muñoz, Obregón, Sonora. Mira, todo Qué México y gusto. toda Latinoamérica. Muy bien, me da mucho gusto que ustedes estén aquí con nosotros. Y ya quisiera aquí aprovechar para hablar un poquito de nuestro invitado de honor de hoy, el doctor Carlos Alfonso Álvarez González. El doctor es hidrobiólogo, ¿verdad, doctor? Que graduado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y el doctor estudió su maestría y su doctorado también, ¿verdad? En el IPN, Instituto Politécnico Nacional. La maestría fue en manejo de recursos marinos y el doctorado en ciencias marinas por Centro Interdisciplinario de también Ciencias Marinas, por especialidad en acuicultura, fisiología digestiva y nutrición en organismos acuáticos. Ahorita el doctor se encuentra desde 2004, ¿verdad? Hacia la fecha, como profesor investigador titular C en la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, nuestra UJAT. El doctor también es miembro del Comité Académico de Consolidación, Aprovechamiento de Recursos Acuáticos del Laboratorio de Acuicultura Tropical, de 2018 hacia la fecha. El doctor, él ya tuvo varios cargos administrativos también dentro de la universidad. Fue director de investigación de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación de la UJAT de febrero de 2016, hasta enero de 2020. También fue coordinador de investigación y posgrado de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT de 2011 a 2015. ¿Qué más no existen? Dímelo. Hemos hecho de todo un poco. Sí. Yo creo que algo importante es que debe uno estar involucrado con la institución con la que te da de comer. Y yo creo que la participación de nosotros, no solo como investigadores, sino en el momento estar alguna posibilidad administrativa, ayudar, ser un gestor, funcionario público, pues es un privilegio además de poder ayudar a los colaboradores, a los colegas y a los estudiantes, que al final por ellos estamos donde estamos, no por nosotros. Así es, eso es verdad. Es muy importante lo que dices, porque luego la visión que la gente tiene del profesor investigador es el profesor no frente al grupo dando clases, pero de ahí para atrás no sabe toda la gestión, todo el proceso para que esa clase funcione, que una práctica de laboratorio salga, las gestiones de la compra de insumos, por decir algo, ¿no? Y sucesivamente equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos. Es una empresa
¿no? Gigantesca. La universidad es una super empresa gigantesca con varios departamentos y es algo bastante complejo. Y asumir un cargo administrativo, la verdad, mira, en Brasil diría que yo tiro chapéu, mira, chapéu es sombrero, ¿no? En Brasil diría, yo saco el sombrero y le doy mis felicitaciones por tener pues, eso. A nosotros, no sé ustedes en la UJAT, pero esos cargos no son obligados, ustedes lo hacen porque quieren hacerlo y luego imagino que debe tener ahí un comité para decidir quién toma ese cargo y ustedes que tuvieron, ¿no?, en su momento ese cargo también, imagino que fue por la confianza de los compañeros que lo pusieron ahí. Y eso también es algo muy, muy padre, ¿no?, que la gente que está dentro de la misma universidad confíe en el trabajo, que ponga profesionales como usted para que sea responsable, ¿no?, por esos cargos dentro de la institución. Entonces, yo creo que uno se siente muy a gusto también, ¿no?, como profesionista, cuando asume, ¿no?, ese tipo de cargo. Es difícil, porque yo veo mis compañeros que son coordinadores, y es algo bastante complejo. Sin embargo, yo creo que sí, es también muy, para uno, es también algo muy particularmente muy importante, ¿no?, pues para la vida, no solo académica, pero como la vida como profesionista, como colega, como profesor, poder pasar más do que la parte técnica, pasar también la parte administrativa, enseñar y gestionar, debe ser algo muy gratificante, ¿no?, para uno como profesional. Yo creo que sí. Yo así lo veo, ¿no? Claro, si tienes el privilegio de servir, independientemente de somos universidad pública estatal, y ser el privilegio de servir a la gente, llevar lo que haces y lo que sabes hacer, no solo de ciencia, sino ya la aplicación tecnológica de lo que uno va aprendiendo a lo largo de los años. Es una obligación de nosotros, primero como profesores, que tenemos que servir en el ámbito educacional y en el ámbito de la investigación. Y si tienen la oportunidad de servir como funcionario público, haciendo alguna función adjetiva, no necesariamente sustantiva, pues es también, lo tienes que hacer bien, porque al final es un cargo, la gente confía en ti, el rector confía en ti, que hagas bien tu trabajo. Entonces tienes que hacerlo bien y con gusto, independientemente que no estás haciendo favores, estás trabajando para la gente. Entonces, es parte de lo que uno aprende con los años en estar en todo un poco, ¿no? Así es. Muy gratificante. Imagino que debe estar muy orgulloso de tu trayectoria. Allá sigo en la academia, así es, sigo en la academia, sigo haciendo investigación, no lo dejé de hacer nunca. Exacto. Y pues aquí estamos. Mira, te mando saludos de Guatemala también, de todos lados. Muy bien. Gracias. Ahorita aquí ya les presenté un ratito al doctor. Doctor, comenta con nosotros un poquito de su línea de investigación, ya que comentaste que aparte de los cargos administrativos también, claro, toda su trayectoria como investigador. Comenta un poquito de su línea de investigación, de tuya, de su equipo allá en la UJAT para nosotros. Sí, pues prácticamente pues somos un equipo, la mayoría pues son ya muy jóvenes, son jóvenes recién incluidos en la institución, que tuvimos la fortuna de encontrarnos en el camino, encontrar puntos de unión, trabajamos juntos ahora, en las universidades en México son cuerpos académicos, nuestro cuerpo académico ahora es de 6 integrantes, y adicionalmente pues tenemos otros 2 colegas colaboradores cátedra CONACYT, que ahora verán ahí las imágenes, y más que hablar, pues quisiera platicarles ya un poco por medio de una presentación, lo que hacemos un poco, no tanto pues cómo me formé o de dónde vengo, eso es parte de mi vida, pero más bien lo que estamos haciendo y cómo podemos llevar la investigación que aparentemente es aparentemente compleja porque se le denomina básica y no sabes muchas veces para qué sirve, llevarlo hasta un buen término, que es llevar esa información a alguien que pueda utilizarla para, en este caso, empresas sociales o privadas, que lo hemos logrado hacer varias veces. Entonces, tenemos varios modelos de peces que hemos tenido la oportunidad de trabajar, incluyendo el tuyo, el mero, con Gaby Gagiola.
que en su momento también aprendimos un poco de esa especie, del pargo canané, de los robalos, de varias especies. Hemos trabajado con la gente de Ensenada, el buen amigo Mario Galaviz, pues ahí con la totuaba, que ellos son de los grandes investigadores de esta especie endémica, y así sucesivamente hemos podido colaborar con mucha gente, tanto aquí en México y actualmente pues también con Latinoamérica, con gente de Costa Rica, de Colombia, de Brasil, de Argentina, que hemos estado trabajando un poco de todo, ¿no? De Perú, de hecho, estamos trabajando con ellos. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. También con gente de Guatemala hemos hecho algunas cosas, poquito, pero ahí vamos. Entonces, si me permites, pues les comparto Claro, la presentación claro que sí. que tenemos. Me dirás si se ve bien. Sí. Sí, ahorita el doctor nos va a compartir una presentación y aquí él va a comentar un poco de los trabajos de investigación que él hizo en la UJAT. Ahí está, doctor. Sí, se ve. Solo tengo que, solo un segundo. Ahí está. Hay que poner en modo presentación nada más. Ok, bien. Ahí yo no los veo, no me veo, no nos vemos, pero espero que me escuchen, y si en algún momento hay que parar, me avisas, no es algo, Claro que sí. Y seguimos. ¿Puedes colocar en modo presentación, perdón? ¿Lo puedes colocar en modo presentación? Sí, está en modo presentación. Nosotros no vemos todavía en el PowerPoint los slides a la izquierda. Está raro. A ver. Entonces, ahí le acabo de volver a picar. Si no, a ver, déjame poner modo presentación y a lo mejor tengo que compartir directo. Sí. Así es. Muy bien. Y aquí la audiencia está sube. Qué bueno, me da mucho gusto que ustedes estén aquí con nosotros para escuchar un poco de ese tema que es tan importante, ¿no? Para nosotros que somos acuacultores. Es un tema fundamental para la acuacultura, sobre todo la acuacultura. A ver, ahí lo ven. A ver, un segundo. Ahora sí. Adelante, doctor. Bien, pues gracias por estar aquí y más que esto, una clase, pues es una plática rápida, aunque son muchas cosas que hemos logrado hacer. En este caso, pues tengo el privilegio de ser profesor investigador en la UJAT, básicamente aquí, en la División Académica de Ciencias Biológicas, en el Laboratorio de Acuicultura Tropical, y pertenezco a un cuerpo académico que así se maneja en la Secretaría de Educación Pública, que es aprovechamiento de recursos acuáticos. En este caso, no soy yo. Somos un equipo y, como se darán cuenta, son bastantes investigadoras, lo cual nos encanta. Ellas tienen gran cantidad de ideas que como equipo cada uno vamos teniendo avances en diferentes aspectos. Ahí pues verán, está la doctora Susana Camarillo, está la ahora doctora Rocío Guerrero, que ella estudió allá en Ensenada con Mario su doctorado. En mi caso, la doctora Susana de la Rosa García, que ella es microbióloga. Susana Camarillo es bióloga pesquera. Rocío ha trabajado mucho cuestiones de metabolismo y energética. Rafael Martínez García, amigo y colega que trabaja cuestiones de sistemas integrados. Karina, que es doctora en biotecnología, como pueden ver, y es de recién ingreso a nuestra institución, de recién regreso, que ya estaba. Y de entrada, nuestros dos colegas, el doctor Emir Peña y el doctor Uriel Rodríguez, que son investigadores cátedra CONACYT de proyectos que tenemos en el grupo de trabajo, y el maestro Tilio, que actualmente pues se va, es histólogo y se va a estudiar su doctorado a la Veracruzana, a la Universidad Veracruzana. Entonces somos un grupo. Aquí, cuando Adri dijo que había estado en el laboratorio, efectivamente, no fue en este es el laboratorio que actualmente contamos, que es el laboratorio de bioquímica en el centro de investigación que tenemos ahí en Biológicas, es el Centro de Investigación para la Conservación y Aprovechamiento de Recursos Tropicales. Está muy bien equipado, tenemos de todo para hacer investigación en todos los contextos, ya no nada más en cuestiones bioquímicas, realmente hacemos fisiología comparada. Entonces hacemos bioquímica, metabólica, un poco de expresión genómica, morfofisiología, y tratamos de integrar toda la información en esta área que tenemos. Aquí nada más les hablaré muy breve. La fisiología digestiva parte de estos aspectos de alimentación y nutrición, y como verán en la pantalla, pues cualquier cosa que nos interese comer, pues es algo que podemos consumir y aprovechar. Sin embargo, desde el punto de vista de la nutrición, una cosa es alimentarse y otra es nutrirse.
Yo puedo comer cereal, cacahuetes japoneses, un steak o una mojarra frita o cualquier otra cosa, y todo me alimenta, más no todo me nutre. En ese sentido, pues uno de los mejores ejemplos son los alimentos para mascotas. Todos tenemos perros o gatos o alguna mascota a la que tenemos que alimentar, y en el mercado pues podemos encontrar una gran cantidad de marcas de alimentos, y estos a su vez pues nos permite decidir, dependiendo qué tanto queremos a nuestra mascota, pues qué le vamos a dar. Obviamente en acuacultura esto ya existe, es un gran negocio, es una gran empresa. La industria que se dedica a la fabricación de alimentos balanceados para acuacultura es enorme, y esto implica, por supuesto, que los acuacultores, como Adriana y otros colegas, pues tienen que decidir cuál es el mejor alimento, no solo en función de la calidad nutricional, sino también en función de costo. Eso nos lleva a que todos los alimentos balanceados pues ya tienen etiquetas, hay normatividad muy clara que nos debe decir los tipos de alimentos, tablas de alimentación, ingredientes que presentan, su análisis garantizado que es obligatorio poner. Entonces hay mucha información en este aspecto. Nosotros la toma de decisión de qué usar pues dependerá justamente del tipo de sistema que estamos utilizando para engordar alguna especie en particular. Y esto, pues evidentemente cambia también desde el punto de vista del capital de trabajo y del coste del alimento. Obviamente, todo esto implica dinero y hay que llegar a ese equilibrio. Cuando hablamos de alimentos balanceados, pues sería a grosso modo como preparar un pastel, un poquito más complicado que eso, pero ya existen grandes empresas que se dedican a esto. Ellos tienen que pensar en la fabricación de los alimentos balanceados en función de las demandas a nivel nacional o internacional y acopiar los productos, los ingredientes, harinas o aceites necesarios para la fabricación. Es una competencia feroz. Quiere decir que tienen que buscar precio y calidad en cada uno de los ingredientes que van a utilizar. Existen gran cantidad de tablas y libros sobre cómo formular, las tablas de ingredientes, valores nutricionales, calidad bioquímica de cada ingrediente. Existe una gran cantidad de ingredientes que pueden ser utilizados, lo cual implica que una toma de decisión a nivel de planta de alimentos dependerá no solo de la calidad, sino el costo de cada uno de estos ingredientes. Ya existe gran cantidad de software que nos permiten evaluar y balancear para sacar fórmulas a costo, con alta calidad, y lo que implicaría la tecnología, la de fabricación, que ya dependerá de la industria, el tamaño de la empresa, los fierros, como decimos nosotros, a nivel de la aplicación tecnológica, extrusión doble tornillo, microaspersores, pulverizadores, tamizadores, y esto también ya se conoce, o sea, se conoce perfectamente la gran gama de productos y en este caso, por ejemplo, extrusores que existen en los mercados, y es igual la empresa que fabrica los alimentos balanceados, pues una relación costo-beneficio. Entonces ahí se pregunta uno cuál es la importancia de la fisiología digestiva en todo esto. Cualquiera dijera, pues ya se conoce. Si hablamos de tilapia, camarón, carpas, truchas, peces marinos europeos y algunas especies ya que tienen una escala de producción comercial mundial inclusive, pues dijera cualquiera, no, pues ya no hay nada que hacer, ya sabe todo, ¿para qué hacemos investigación? Sin embargo, obviamente el papel de nosotros como investigadores en la formación que tenemos posgradual, muchos de nosotros, pues es esto, entender qué pasa, entender la biología de las especies, tratar de hacer experimentos que sean con rigurosidad científica, pegados al método científico y que permitan validar la información. Un ejemplo, pues es todo lo que se ha hecho en tilapia. Tilapia es una de las especies más importantes a nivel mundial. Existe gran cantidad de información, hay libros, hay artículos, todo el tiempo se está trabajando. Aquí hay algunos ejemplos de libros. También nosotros tenemos un manualito ahí que trabajamos con cultivo de tilapia. Y entonces los aspectos básicos de la nutrición tienen que ver con cómo se digiere y cómo se absorbe el alimento, los nutrientes en este caso. Entonces, una cosa es la digestión, que dependiendo cómo la veamos, fisiología, ecología alimenticia, selección de especies cultivables, indicadores de condición, etcétera, y la utilidad de estudios de digestibilidad, que tendremos digestibilidad en vivo, digestibilidad in vitro, diferentes formas de tratar de
cuantificar la forma en que cada uno de los nutrientes, principalmente los más costosos, como son las proteínas y los lípidos, pues son digeridos y aprovechados, absorbidos y aprovechados a nivel ya de metabolismo de las especies. Entonces, la digestión es todo el aspecto de cómo se digieren los nutrientes a nivel de proceso fisiológico. En el caso de los peces, al ser vertebrados inferiores, pues son heterótrofos y en consecuencia tienen que comer. En su ambiente natural es muy diferente a ya un ambiente confinado. Entonces la digestión tiene varias formas de verse, como es las transformaciones químicas y físicas que van a dar el alimento que se les proporcione o que consumamos, porque también aplica a humanos, y los diferentes tipos de digestión a nivel de celular, extra o intracelular, a nivel de la ubicación gástrica o intestinal, según la sección luminal o parietal dentro del tubo digestivo y según sustrato, proteínica, lipídica, de carbohidratos, de cualquier otra molécula o macromolécula. Y la digestividad no es más que la manera de tratar de medir qué está pasando. Pongo un ingrediente, pongo un alimento, pongo lo que sea y trato de ver cómo medir. En el caso de cerdo, por ejemplo, o rumiantes, pues se usan fístulas, se ingieren, se meten las bolsitas al rumen o al estómago, se da un tiempo, se saca y se determina por diferencia qué es lo que está haciendo, por ejemplo, con un, ya sea cromatógrafo de gases o un HPLC, para poder determinar justamente la hidrólisis sobre el nutriente o el alimento. En el caso de peces esto no es factible, entonces buscamos otros tipos de técnicas como son los in vitro o in vivo, ya sea por coeficiente de digestibilidad, y lo tratamos de medir, la nivel gástrica, el COACAD total, en donde, dependiendo la digestibilidad de la proteína, los lípidos, energía, materia seca, digestibilidad real o aparente, o in vivo o in vitro, que ahí implica in vivo, pues muchos bioensayos, muchos experimentos, in vitro, pues es sacando las enzimas y tratando de entender cómo hacen la hidrólisis. Básicamente, pues tenemos entender la anatomía de las especies, cómo está conformado el sistema digestivo, que es algo que poco a poco hemos aprendido por poder haber trabajado y colaborado con muchas especies, entender que la fisiología o la morfología general de los peces es bastante parecida al de los animales, a los vertebrados superiores, o en el caso, por ejemplo, de las aves, y es entender cómo funciona. Entonces, qué tipos de actividad existen, cuánta actividad hay, dónde se localiza, en el estómago, en el intestino, cómo funciona, qué funciones o qué características operacionales hacen que haya una mejor eficiencia catalítica y qué variaciones puede existir, por ejemplo, por hábitos alimenticios. No es lo mismo un carnívoro o aquel que es un monogástrico o aquel que es herbívoro, omnívoro, detritívoro, tienen capacidades diferentes y tenemos que tratar de entender, sobre todo en especies que todavía no se han estudiado, que les llamamos emergentes, que tienen capacidades acuícolas potenciales, pero que todavía no se llega aún a conocer todo y mucho menos el aspecto más importante, que es dar de comer, que representa, y Adri no me dejará mentir, pues el 50, 60, 70% del costo de producción de una empresa. Entonces, cuando hablamos de acuacultura, no estamos hablando de meter pececitos en una tina, en un estanque y comprar un costal de alimento y dárselo de comer y ya soy acuacultor. No. Ser un acuacultor implica entender todos los aspectos económicos, financieros del negocio y llegar a un punto de equilibrio. Y el alimento es el punto clave, porque muchas veces una mala producción generalmente le van a echar la culpa al alimento. Y a lo mejor no es, pero es lo que normalmente pasa. Entonces, buscar el mejor alimento para la especie que yo estoy cultivando, y especies, como verán en la imagen al fondo, es un peje lagarto, que son especies locales de importancia comercial y que pues hemos tratado de ir estudiando. No los aburriré mucho, son casi que clases de bioquímica de la universidad, pero bueno, las enzimas, si son digestión de proteínas, lípidos, carbohidratos, van a tener diferentes condiciones, como diferentes pHs, diferentes temperaturas, diferentes secciones donde vamos a encontrar en el estómago, por ejemplo, la pepsina, en los ciegos pilóricos, intestinos, encontrar tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa,
y así sucesivamente. Entonces, tratar de entender qué pasa a lo largo del sistema digestivo de la especie de interés es fundamental. Yo tuve la buena fortuna de formarme con el doctor Francisco Moyano en la Universidad de Almería. Él es uno de los catedráticos con mayor experiencia en lo que tiene que ver con bioquímica digestiva, y con él aprendí muchísimo. Y bueno, la oportunidad de trabajar otras especies, seguir colaborando con él y con otros grandes investigadores a nivel internacional, pues te permite ir aprendiendo un poco más de lo, ¿no? Por ejemplo, en proteasas pues tenemos pepsina, tripsina, quimotripsina, y cada una de ellas tendrá diferente sustrato, buscará diferentes afinidades a nivel del centro activo, tiene diferentes temperaturas y pHs a los que optimiza su actividad, puede ser sensible a ciertos inhibidores dependiendo del origen, y los inhibidores, muchos de ellos vienen en los ingredientes de los que se fabrican los alimentos. Entonces, entender si lo hay y cómo afecta también nos permite tomar decisiones de qué ingrediente vale la pena meter en una fórmula y cuál no. Hemos hecho estudios como estos, son proteinogramas, simogramas, que me permite identificar diferentes isoformas de las proteasas. Hemos hecho estudios de inhibición, metemos inhibidores específicos y generales para ver el efecto sobre la actividad enzimática, por ejemplo, de proteasas. Verán algunos porcentajes de inhibición que se presentan, en donde en general los peces tienen una alta resistencia, dependiendo de su hábito alimenticio y sus condiciones, a ciertos inhibidores. No los aburriré de esto. Pero bueno, en el caso de las lipasas, pues las lipasas son muy importantes, liberan ácidos grasos, liberan monoácidos glicéridos, y estos van a ser absorbidos para membranas, para las diferentes funciones que tienen que ver. Entonces, la lipasa es un grupo de enzimas hidrolasas igual muy complejo, porque trabaja en la interfase agua-aceite y además requiere colipasa, es decir, una coenzima. Entonces, y cofactor, además, pueden ser dependientes de iones metálicos. Entonces, esto también complica. Carbohidratos, también hay un gran número de enzimas relacionadas con el uso y el aprovechamiento de los carbohidratos para liberar disacáridos y monosacáridos a lo largo de la cadena de los polisacáridos que se hidrolizan. Y bueno, dependiendo la especie, puede tener una mayor actividad de carbohidratos, por ejemplo, amilasas o glucosidasas, pero no necesariamente a nivel de requerimiento del carbohidrato, porque es un nutriente energético, puede ser necesario meter demasiado. Cada especie es más o menos sensible, algunas inclusive tienen deficiencia de insulina, y por consecuencia, si metemos muchos carbohidratos, aunque se hidrolicen, no van a poder ser absorbidos y servir como sustratos, por ejemplo, para glucólisis y ciclo de Krebs. Entonces, poco a poco vamos entendiendo un poquito más. A nivel de regulación también están las hormonas digestivas. Hemos estudiado algunas como gastrina, CCK, colecistoquinina, pero son los neurotransmisores necesarios, por ejemplo, para el movimiento peristáltico que se presenta a lo largo del estómago por el eje histamina, como en el intestino, por acción de la CCK. Entonces, tenemos mucha información. Aquí está, por ejemplo, qué pasa en el estómago, cómo la colecistoquinina activa el eje histamina, llega a las células, se libera el ácido clorhídrico, se libera el pepsinógeno, el cual se rompe, se pone como enzima activa como pepsina e hidroliza las proteínas en el estómago. Y entonces CCK hace los cierres del píloro gástrico y del píloro intestinal, para mantener la retención y los movimientos peristálticos por acción de la gastrina. Entonces, cuando nos duele el estómago, que tenemos hambre, este es el eje que está funcionando, y en los peces también existe. Entonces, hay una relación directa entre el peristaltismo por acción de las hormonas con la liberación de las enzimas. Entonces, salen como en el caso del tripsinógeno, se libera, y el tripsinógeno, por acción de la ruptura de cambio pH y la elastasa, por ejemplo, se convierte en tripsina activa, que a su vez activa la quimotripsina para completar la acción, y los plexos nerviosos mandan las señales, lo cual va a hacer que el muscular se contraiga, y son los movimientos serpenteantes que vamos a encontrar. Y de ahí, bueno, todo con absorción. Es muchísima información. Nosotros hemos trabajado muy poco en tema de absorción, pero bueno, al final hay dos grandes formas de absorber, y no tocaré muchísimo. La especie más importante, y aquí ya los voy a dejar de aburrir con bioquímica,
es justamente en el caso de México y en el caso del sureste del peje lagarto. Como ven ahí es el que nada, no es el presidencial, pero al final de cuentas es una especie de alta importancia comercial. Hemos hecho mucha investigación en el caso del Laboratorio de Acuicultura Tropical. Tiene más de 30 años estudiándose esta especie con investigadores que tienen muchísimos años, que conocen la especie. Ellos fueron los iniciadores, como el maestro Gabriel Márquez, el doctor Wilfredo Contreras, el maestro Salomón Páramo. Varios de ellos iniciaron con estos estudios, han continuado, y ahora nosotros, hace 16 años aproximadamente, que me incluyo en la universidad, pues empezamos a trabajar un poco el tema particular de fisiología digestiva y nutrición en peje lagarto, pero también en otras especies de la región. Y de ahí, bueno, entender primero la ontogenia, cómo se diferencia una ontogenia inicial de una ontogenia directa o indirecta o transicional. A nivel ambiental, pues un pez tiene gran cantidad de posibilidades de ítems alimenticios que van a cambiar a lo largo de su desarrollo y del crecimiento. Y esto, pues nosotros en acuacultura lo restringimos a algo tan simple como esto. Microalgas, en el caso de que se requieran, rotan muchísimo para peces marinos, artemia, que la usamos también como un tercer alimento para marinos y un segundo alimento o un primer alimento para peces dulceacuícolas como los que trabajamos, uso de copépodos, que también está muy diseminado en peces marinos. Y bueno, tratar de entender el desarrollo a lo largo de la ontogenia es parte de lo que podemos ayudarnos con los estudios de fisiología digestiva. Al final hay un alimento que se ingiere, hay una digestión de los combustibles, llamémoslo proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, y luego una absorción. Entonces, aquí nosotros en el Laboratorio de Acuicultura Tropical, pues tenemos una gran cantidad de sistemas para hacer cultivos, hacer experimentos. De ahí, por ejemplo, en el caso de peje lagarto, no son estudios de nosotros, son estudios anteriores, que ya se conoce perfectamente cómo se desarrolla esta especie. Es muy interesante, es un pez ancestral. Y en este caso, pues se conoce todo el desarrollo. A partir de esto, algunos de los estudios que hemos hecho son los de histología, entender cómo va cambiando el sistema digestivo a lo largo del desarrollo, desde que es un embrión hasta que ya es un juvenil y ya tiene la capacidad digestiva apropiada. Cuando nace, pues verán que tiene un vitelo grande, es parecido, no tan grande como el arapaima, por ejemplo, pero tiene un vitelo grande, va absorbiendo el vitelo, pero todavía cuando tiene, esta es una especie que se le llama de ontogenia transicional, porque presenta una alimentación endoexotrófica, es decir, se alimenta del vitelo, pero también empieza a alimentarse, en este caso por el tamaño, de náuplios de artemia. Y bueno, desde el principio ya tiene un intestino diferenciado, el estómago rápidamente se forma, el páncreas y el intestino están, al momento de aperturar ya aún con vitelo, ya tiene la capacidad, las células ya son enterocitos, está plenamente formado. A los 4 días ya hay la segmentación del sistema digestivo, ya el estómago está formado, hay células caliciformes, hay liberación de pepsina. Para 10 días después de la eclosión, este animalito está totalmente diferenciado, inclusive ya tiene la forma de un peje lagartito, como verán ahí en la foto de abajo, a la izquierda, pues la mandíbula totalmente desarrollada. Hemos hecho estudios de la ontogenia enzimática, ver cómo se varían las enzimas a lo largo. Este es el trabajo del doctor Carlos Frías, de su maestría, de hecho, y se complementó un poco este artículo con la parte histológica. Y como ven, ahí están todas las enzimas, tampoco los aburriré con todo, pero se van viendo cómo se van modificando los patrones enzimáticos digestivos a lo largo del desarrollo hasta que podemos definir cuándo el animal deja de ser una larva y se convierte en un juvenil. Hemos hecho otro tipo de estudios también con animales en diferentes edades. Aquí verán, hacemos inducciones, obtenemos las larvitas en el laboratorio. En este experimento, que también fue del doctor Frías, muestramos animales de diferentes días, al huevo, 3 días, 5 días, 9 días, 15 días, ya juveniles de mayor edad, y se hicieron los estudios de actividad enzimática y el crecimiento de las larvas, y evaluamos ingredientes con el método de digestibilidad in vitro. Entonces, nos apegamos a la industria que fabrica en ese tiempo, nos mandaron ingredientes de diferentes plantas de alimento, y sobre esto hicimos el GH con el pH Stat, que Adri lo conoce bien, lo amaba o lo odiaba, y bueno, eso nos permite hacer un barrido.
de cuáles ingredientes tienen alta hidrólisis, y es decir, hay una mayor afinidad de la proteína, en este caso, sobre el ingrediente por las enzimas digestivas que presenta el pez. En los diferenciales, aquí es en estas son los ingredientes, perdón, estos a los 9 días, luego a los 15 días y luego a los 31 días de edad. Aparentemente pensaríamos que no hay diferencia, pero sí las hay. Cambia la actividad enzimática, aparecen nuevas enzimas y entonces puede ampliar el patrón de ingredientes a utilizar. Lo hicimos también a los mismos con la hidrólisis, la liberación de aminoácidos, entonces también nos permite encontrar aquellos ingredientes que tienen una mayor liberación, como verán al día 9, gluten de trigo, sangre, hidrolizado de pescado, mientras que al día 15 puede cambiar el patrón con harina de cerdo, harinas de pescado, y al día 31 se puede incluir, por ejemplo, harina de calamar. Entonces, eso en la parte ácida, y en la parte alcalina pasa lo mismo. Al final esto deriva a que creamos una fórmula base en función de la hidrólisis, y sobre esa fórmula base entonces ya podemos hacer, por ejemplo, diferentes pruebas sustituyendo aquellos que son de los mejores ingredientes, y como verán en la pantalla, esta publicación que tenemos, se sustituyeron sardina por calamar, por una mezcla de pollo cerdo, con gluten de trigo, etcétera, y entonces evaluamos cómo in vitro e in vivo, aquí ya hicimos el experimento en las larvas y tratamos de ver cuál es cada. Hemos hecho otros estudios ya a nivel de, por ejemplo, el uso de almidones. Peje lagarto presenta una alta calidad, una alta digestibilidad en el caso de los almidones, principalmente el almidón de maíz, y puede ser usado en sustitución de base energética, bajando inclusive un poco de fibra no digerible, ¿no? Como es el caso que ven ahí de la alfa-celulosa. Tenemos otros trabajos que hemos hecho, son bastantes en esta especie, requerimiento de lípidos, tenemos el trabajo de la doctora Rocío Guerrero, que ahora ya acaba de aplicar el SNI, estoy seguro que va a quedar, y ella hizo ya caracterización parcial de las enzimas digestivas en el peje lagarto. Hemos hecho, por ejemplo, análisis de frecuencias en colaboración con amigos de Nayarit, esquemas de alimentación con diferentes tipos de dieta, en este caso del doctor Julián Palma, que ya se encuentra en Jalisco haciendo un postdoc, egresado de nuestro laboratorio, algunas cuestiones de cardiorrespiración en colaboración con el doctor Warren, harinas de almidón de papa hemos utilizado, intentamos probar microencapsulados para ver si funcionaban un poco mejor, es relativamente bueno, la tecnología hay que mejorarla. Hemos hecho algunos análisis de costo-beneficio, también del doctor Palma, que lo dirigió el doctor Rafael, y en este caso esquemas de alimentación, que también se trabajó para ver si podíamos disminuir el canibalismo. El maestro Gabriel Márquez es autor de este importante libro que a nivel Latinoamérica lo hemos logrado difundir, un libro muy importante que es un manual escrito en 3 idiomas, español, tontal e inglés, que es de base para aquellos acuacultores que quieren trabajar con esta especie, y que afortunadamente en Tabasco al menos y en Campeche ya hay empresas que se dedican a engordar y a producir alevines de esta especie. Entonces, todos hemos tratado de aportar a este trabajo. Una que está engordando también. Así es. Entonces, yo creo que al final la diversificación acuícola de otras especies, es decir, un tilapicultor que tiene tilapia, pero decide meter peje lagarto, una mojarra criolla, como le llaman, una castarrica, una tenguayaca, no quiere decir que tiene que sustituir su tilapia. La tilapia tiene un mercado muy particular, pero estos de repente alguien dice, pues quiero comer otro tipo de pez, y también se puede ofertar y no necesariamente hay que cambiar absolutamente nada. Es lo que siempre he impulsado, la diversificación acuícola es fundamental. Hemos desarrollado laboratorios para la producción de diferentes especies en Chiapas, también hemos puesto laboratorio y sistemas de engorde, con los amigos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas hemos colaborado, inclusive estamos trabajando con ellos una especie de allá, cíclido. Hemos hecho engordas de peje lagarto en todos los sistemas que se les ocurra, con comunidades, fue con una comunidad de pantanos de Centla. Hemos hecho con empresa laboratorio de producción de peces nativos y tilapia, entonces ellos también ahí con un proyecto PEI que tuvimos hace algunos años. Y
Y recientemente nos hemos involucrado, que este es el trabajo de la tesis de maestría de Thalía, del transcriptoma. Si bien hemos medido por expresión genómica a tiempo real, por medio de los termocicladores de tiempo real, el qPCR que se le denomina, todo esto lo estamos ahora mejorando enormemente por la formación de Thalía como bioinformática, quien hicimos el transcriptoma evaluando cómo cambia el transcriptoma a lo largo de la ontogenia, y afortunadamente tenemos el bioproyecto del cual actualmente hemos logrado sacar una gran cantidad de nueva información a partir ya de los genes completos, o sus receptores, o sus arrancadores, sus iniciadores. Entonces tenemos el trabajo del doctor Luis Daniel, él se metió en su doctorado a estudiar lipogénesis. En el caso de Rocío Guerrero, acaba recientemente también trabajar cuestiones de metabolismo, justamente respuesta metabólica por sustitución, que le llamamos lipid sparing, o sustituyendo por carbohidratos, y con un proyecto de ciencia básica vigente de la convocatoria, la penúltima convocatoria que sacó el CONACYT de esta modalidad en fondo sectorial, pues estamos evaluando prebióticos y probióticos. Entonces, el trabajo de la maestra Karen Nieves, quien evaluó betaglucanos, el trabajo de la maestra Isabel Nájera, egresada del ITBOCA y que hizo la maestría con nosotros, evaluando bananoligosacáridos. Actualmente tenemos publicaciones estamos esperando con el maestro César Sepúlveda, que es egresado de nosotros en el doctorado actualmente, quien trabajó fructoligosacáridos. Tenemos otro trabajo con una levadura en colaboración con el doctor Dariel Tobar del CIPNOR, la Brettanomyces hanseníae, que también ya la estamos evaluando, y bueno, es parte de esto. Y derivado también, pues tenemos a la doctora Cristal Jesús, que es su apellido. Ella fue estudiante doctoral de nosotros y evaluamos así muy particularmente el gen de la tripsina, y con el colega Rodolfo Gómez Cruz y su estudiante, nuestro estudiante Roberto Méndez, él hizo un trabajo fabuloso en la detección de la microbiota, del microbioma en larvas y en adultos de peje lagarto. Entonces este está recién desempacado, pues no verán que no tiene ni número. Hemos estudiado otras especies, ya no los aburriré más con esto. Hemos repetido fuertemente algunos de los estudios en Tenguayaca, aquí es enzimas digestivas, aquí cuestión de esquelética, algunos genes en Tenguayaca, en Castarrica, que también es otra especie local, hemos hecho igual enzimas digestivas, genes asociados en este caso a la lipasa, amilasa, tripsina, ¿cómo se llama? Lípidos dependientes sales biliares, entre otras, ontogenias enzimáticas de la especie chiapaneca, que es del doctor Javier Toledo. Ahora se encuentra haciendo un postdoc en España, en la universidad, en España, no me acuerdo ahorita bien dónde, y él trabajamos en su maestría esta parte, y actualmente en su doctorado derivamos dos estudios muy interesantes con biodisponibilidad de proteínas y lípidos para Amphilopus trimaculatus, y el tema de requerimiento de proteína y lípidos. Antes era ciclasoma, ahora es Amphilopus trimaculatus, entonces en larvas. Y en robalos hemos tenido la oportunidad de colaborar con Gaby Gagiola, con el maestro Adolfo Sánchez, ahí en la UNAM. Entonces hicimos de la tesis derivada de maestría del doctor Luis Daniel, el trabajo de la ontogenia enzimática en robalo. Aquí, por ejemplo, el trabajo de licenciatura de Thalía con el gen de tripsina, algunos de los genes de enzimas digestivas. Hemos trabajado con Centropomus puei también, el tema de expresión genómica que se sacó. En Canané hicimos ontogenia enzimática, y bueno, no los aburriré más con esto. Básicamente lo que nos está dando pauta es entender el papel de nosotros científicos en el ámbito de la fisiología digestiva con la industria, el gobierno, la sociedad, en lo que llamaríamos la pentahélice, y tratar de llevar la información a algo más. Les comento que la fórmula de peje lagarto fue transferida a una empresa en Guadalajara como secreto industrial, y cuando alguien necesita alimento, y si juntan, hacen compra consolidada, pueden pedir un Torton a Guadalajara, comprar el alimento de peje lagarto y se los pueden llevar. Claro, implica un costo alto por el transporte, pero bueno, eso es otro tema que hemos tratado de impulsar. Entonces, les dejo de
de aburrir compartirles la pantalla y pues ahora sí que estoy a su disposición. Espero no haberlos aburrido mucho con estos rayos bioquímicos. Encantados con todos esos trabajos maravillosos. De hecho, dos de mis preguntas ya lo contestaste durante la presentación. Y me encantó ver todos esos trabajos. No, yo ya no conocía el trabajo de maestría de esta Thalía, que me hizo muy interesante. Ya tiene el artículo, a veces no me lo pasan para que lo vean también. Y los trabajos. Sí, perdón, justamente lo mandamos a una revista y pues le hicieron unas adecuaciones, luego como se les perdió en el limbo y actualmente lo vamos a resometer a otra, pero sí, ese trabajo de Thalía del transcriptoma es buenísimo. De hecho, hicimos el transcriptoma de la mojarra de Chiapas, ese ya nos lo aceptaron en Aquaculture, un trabajo muy bonito que incluye la histología y todavía no tenemos las galeras, pero con mucho gusto en cuanto tengamos algo se los hacemos llegar y bueno, al final es parte de lo que hacemos. Muchas gracias, excelente presentación. Aquí, Gracias. una de las preguntas que hacer, que el doctor ya contestó, era justamente hablando de la importancia, ¿no?, de la fisiología digestiva para el diseño de dietas para las especies. Normalmente tenemos como binomio siempre tilapia, el camarón, y agarramos, algunos productores acaban usando para otras especies de peces, alimentos de tilapia, para otros camarones, alimentos del banamey, y el resultado obviamente no es el adecuado porque la dieta no fue diseñada para él. La dieta de la tilapia, del camarón, ha sido estudiada por hace mucho tiempo, basados justamente en la fisiología digestiva, ¿no? Y aquí vimos los ejemplos de otras especies nativas aquí en México, sobre todo pez lagarto, que es una especie muy emblemática en la región de Tabasco y Campeche. Aquí hay una granja que sé que está engordando, y ya la ven también como una especie de ornato, no sé si sí, así es, se ha estado produciendo, inclusive en el Estado de México hay algunas empresas que tenían pequeños laboratorios y como ya se sabe reproducir, es muy fácil de inducciones, realmente es bastante sencillo y digo, los años que se tardaron en desarrollar, pero ahora es bastante conocido como la tilapia, que es muy fácil. Sí, ahí hay algo bien interesante de lo que dices, Adri. Justamente, por ejemplo, el doctor Emir Peña, ya no lo incluí en todo esto, es muchísimo trabajo. Con él, él hizo su doctorado con el pargo gutatus, el que está en el CIAT de Mazatlán. Y él trabajó muchísimo las diferencias, por ejemplo, de la capacidad digestiva en animales de engorde. O sea, ya no trabajamos animales tempranitos. Él estudió animales desde 80 gramos hasta animales de casi que 1 kilo. Y hay un patrón diferenciado, aunque se supone que no debería de haberlo, ya lo hay. Entonces, entender una fórmula para peces a lo largo de su desarrollo, ya no olvidemos nada más en una etapa de desarrollo, en todo el desarrollo del periodo, el esquema de engorde, es necesario hacer variaciones en las fórmulas, tal vez no en los ingredientes, pero sí en las cantidades de cada ingrediente, lo cual tienes que vaciar para una proteína adecuada adecuados. Entonces sí hay muchísimas cosas que considerar. Es un gran negocio. Así es. Y una de las preguntas que hacer también eran de los métodos más utilizados, ¿no?, para hacer el diseño, ¿no?, de esas dietas basadas en la fisiología digestiva. Comentaste del mi amado pH-Stat, que es un equipo que mide la digestibilidad in vitro, ¿no? Hay muchas técnicas para medir la digestibilidad in vitro y nosotros utilizamos esa técnica que ustedes la tenían ahí en Tabasco y Gaby también tenía aquí. Sin embargo, fui allá a aprender con ustedes y aquí en la UNAM también me tocó enseñar a los alumnos de Gaby. Y la verdad fue, no sé decirte si fue un amor o un odio. Primero fue una relación de terror porque es un equipo que hasta que se ajuste, ¿no?, tiene su tiempo, tiene su chiste, se rebota las enzimas, la temperatura, el pH, todo debe estar adecuado a la especie que estoy trabajando. Entonces,
cuando ya quedó todo listo, ahí sí lo pasé a mar. Entonces podemos decir que fue ahí Corre, sí, siempre el esquema inicial. Y algo importante que dijiste, Adri, lo que pasa es que los estudios in vitro e in vivo son complementarios. Lo que me dice in vitro, estoy hablando de la enzima, o sea, es la bioquímica pura, no me dice nada de absorción, o sea, me dice cómo se hidrolizan, cómo se rompen los enlaces peptídicos, éster, los enlaces glucosídicos, y solo lo cuantifico a nivel muy general de un pool enzimático que extraigo del digestivo del organismo. Al final el barrido me permite escoger algunos ingredientes y hago una fórmula base. Esa la tengo que probar in vivo, ya sea por coeficiente de digestibilidad aparente, metiendo zeolita, metiendo óxido de cromo para poder medir qué tanto los nutrientes y los ingredientes son digeridos ya a nivel real con el organismo, en donde tengo que hacer un experimento. Pero nos ahorra tiempo, porque si cada ingrediente yo tuviera que hacer un experimento, cada vez que yo varíe una fórmula, tenga que hacer un experimento, es de nunca acabar. Al final una empresa... También ambiental, ¿verdad? También tema de eco-friendly, porque para hacer in vivo, necesito sacrificar muchos más animales. También ahorita estamos hablando también de ética profesional. Yo creo que la digestibilidad in vitro nos proporcionó también mejorar el tema de bienestar animal, ¿no? Sí, no, porque ocupo es menor la cantidad de animales que hay que sacrificar, y el del tema de la bioética tiene que ver no tanto el hecho de sacrificar un animal, sino cómo lo sacrificas, ¿no? Entonces, es que no sufra, que lo hagas en una condición adecuada, de acuerdo a ciertas normas, ya sea institucionales o nacionales o internacionales. Mientras tú hagas eso de forma adecuada, el hecho de sacrificar un animal no tiene por qué sufrir el animal. Y yo creo que aquí ese es un tema que pues, siempre hemos cuidado, ¿no? Porque que es necesario matarlo para poder extraer las enzimas, no lo podemos evitar, porque si no, no podemos trabajar con las moléculas. Y al final las enzimas son necesarias para poder entender la fisiología. Tratamos de matar la menor cantidad de animales posibles, pero sí es necesario en ocasiones, pues tener que sacrificarlos. Sí, de hecho, con el trabajo que hicimos con mi tesis de doctorado, a conseguidoras que fue con Mero, nosotros probamos por lo menos 15 a 16 diferentes nutrientes y utilizamos una cantidad mínima de organismos y después hicimos una selección basado no grado de hidrólisis, ¿no? Para una especie marina que para nosotros fue muy interesante saber que esa especie marina carnívora tenía una digestibilidad elevada para algunos insumos de origen vegetal y subproductos. Entonces fue muy interesante saber eso para esa especie. Y luego también, como dijo el doctor, nosotros validamos con una prueba in vivo y corroboramos, hicimos una correlación y sí hubo una correlación positiva entre las dos técnicas, y eso fue bastante interesante. También hicimos electroforesis, hicimos casi todos los métodos que presentaste aquí. Nosotros utilizamos para el Mero, el trabajo quedó muy bonito, hicimos bioenergética también para saber si la energía estaba siendo canalizada para crecimiento, si la perdía, y fue muy, muy bonito el diseño que la doctora Gabriela y yo hicimos para la dieta del Mero y para la fase de juvenil, ¿no? Como comentas, ahí le va a tocar a otro colega hacer para los alevines, cuando ya tengan ahí su producción de alevines, y para, no sé, un adulto o reproductor, porque hicimos para una etapa, ¿no? Y animales silvestres aparte, ¿no? También tendríamos que volver a hacer para que, tal vez animales nacidos en cautiverio. El diseño de dietas, el diseño de dietas basado en la fisiología es muy interesante porque él es como un terno, como un saco a la medida, ¿no? Exacto. En la utopía, digamos, en lo que quisiera cualquier fisiólogo digestivo, es crear un alimento que sea totalmente absorbido y donde básicamente no haya liberación de heces, cosa que no es factible. Evidentemente siempre hay una liberación, pero en la medida que un alimento está diseñado, la cantidad de fósforo y nitrógeno que puedes tirar al ambiente porque no fue digerido y absorbido disminuye. Y esto tiene que ver con aspectos de seguridad, de cuestión de calidad del agua, evitar la eutrofización de los ambientes por la liberación de efluentes con altos contenidos de nutrientes y blooms de algas y cosas así. Entonces, al final de cuentas, el alimento es el eje fundamental de la acuacultura.
La técnica se puede conocer, pero si el alimento es mala calidad y no es el apropiado para la especie, tristemente en el mercado pues uno compra lo que hay. Y te lo digo, en Peje Lagarto lo que hemos hecho pues, es comprar alimento de trucha. El trucha es un pez templado. Entonces, no, ya sabemos, era lo que se le daba y crecían y producíamos animales, pero comparado con las nuevas dietas que nosotros fabricamos ya en el laboratorio para nosotros, los experimentos, porque no vendemos alimentos, no nos dedicamos a eso, la dieta de trucha, que es extruida, de alta calidad y todo, se la lleva. Inclusive los requerimientos de nutrientes con los estudios de digestividad son menores que usar, por ejemplo, 45% de proteína y 16% de grasa que trae el alimento de trucha. Y no lo necesitamos. Podemos usar menos proteína, no necesitamos harina de pescado, no necesitamos aceite de pescado en el caso de peje lagarto. Entonces, cambia un esquema, hacemos una dieta que sea mucho más rentable desde el punto de vista costo-beneficio. Así es. Yo que estoy trabajando con la tecnología BioFloc, pues todo vuelve Floc, ¿no? Porque entra de nuevo en el ciclo de nitrógeno y es una cuestión muy interesante. Con un colega que creo que nos está escuchando aquí, nos está viendo, es de André Braga, que también está de profesor en la UABC ahora. Con él, con Gaby, una colega de la UADI, estamos haciendo investigaciones ahorita con harina de BioFloc. Creo que en algún momento ya le comenté. Estamos trabajando justamente haciendo dietas utilizando esa fuente de proteína. Entonces tenemos que hacer todo el diseño y todas las metodologías para lograr una dieta para tilapia y utilizando esa fuente en sustitución a harina de pescado. Y todo el esquema cambia, ¿no? Porque es una proteína microbiana. Uma proteína microbiana que já hice uns prévios aqui com umas alunas de licenciatura. A digestibilidade aparente me saiu 85, 90%. Muito interessante. E assim vai. Todavia nos hace falta desenhar um montão de experimentos para chegar ao desenho, ¿no? Óptimo. E aí vamos, aí vamos. Mira, muita gente te mandando saludos. Andressa Teles, que é uma amiga minha e tuya en común, nos manda saludos. Ahora Andressa, que aplicó ahorita un postdoc con nosotros, así que esperamos que nos apoye el CONACYT y tenerla dentro de poco de acá de regreso a Tabasco. Muy bien, Andressa. Aí, Anabelle Pérez pergunta, muy buenas tardes, doctor, vou poner aqui a pergunta para que vayamos contestando a pergunta de ustedes. Andressa, perdão, Anabelle Pérez, que tanta diferença tem o uso de esse alimento de água dulce versus peces de água salada? Cada especie es diferente y casualmente yo me formé con peces marinos. Desde la maestría del doctorado yo trabajé peces marinos, un mero chiquito, una cabrilla. Y lo que yo aprendí de fisiología digestiva en peces marinos cuando vine a trabajar especies de agua dulce, las mojarras nativas, peje lagarto, me cambió totalmente el esquema de las capacidades fisiológicas. Doy un ejemplo. En el caso de peces marinos, los lípidos, el DHA paraquidónico son muy importantes. Y en el caso de especies de agua dulce, estos no son tan importantes. No tengo que hacer emulsiones lipídicas para mejorarlo, puesto que, por ejemplo, estamos estudiando en PG con el doctor Emir Peña y Fanny, que es su estudiante doctoral, los genes relacionados con elongación y desaturación a nivel del transcriptoma que tenemos, se tienen la medición y, por ejemplo, en el caso de peje lagarto, ellos pueden, a partir del linolénico, por ejemplo, de ácidos grasos de 18 carbonos, empezar a sintetizar de 20 y 22 y desaturar. Entonces, no son necesarios y hemos aprendido mucho. Entonces, hay grandes diferencias cuando decidimos qué ingredientes debe llevar una dieta para un pez marino, que en función de su fisiología podemos decir, no le podemos meter soya. Por ejemplo, en el caso de totuaba, soya, harina de soya, se puede incluir, pero hasta un cierto porcentaje. Si tú excedes de ese porcentaje, puedes tener un efecto y ahí el doctor Mario Galaviz, que espero todavía nos esté escuchando, puede ahondar con el caso de la totuaba. Yo sé poquito porque hemos colaborado, pero así sucesivamente. Entonces, hemos trabajado tilapias, hemos trabajado camarón y pulpo, por ejemplo, con el doctor Carlos Rosas, hicimos alguna experiencia, y las enzimas del manto son bien diferentes, tienen capacidades muy diferentes. Entonces, es un mundo tan fascinante para nosotros y enorme de trabajo, que algo que sí les puedo decir,
podemos no tener celular, podemos no tener televisión, pero no podemos dejar de comer. Entonces, si vemos el crecimiento de la población humana, que para 2050 se estima 10,000 millones de humanos, todos tendríamos que comer, y la única alternativa son las industrias que trabajan como la acuacultura a nivel intensivo, hiperintensivo, pero bajo las condiciones que se conoce todo y que se puede optimizar los espacios para maximizar y llevar proteína de buena calidad de diferentes grupos de organismos acuáticos a la población. Entonces, la seguridad alimentaria no es una cuestión así de un bonito speech o encabezado para un discurso político, es una realidad y una necesidad. Y la parte alimenticia, así como ahora con el COVID, la salud, son fundamentales. Entonces, esperemos que ahora con CONACYT, con las nuevas propuestas que sacaron de proyectos de redes horizontales, que estamos nosotros metidos más en el tema de seguridad alimentaria para poblaciones afectadas por el COVID, pues podamos ver algún beneficio y llevarle esta información de extensionismo y transferencia tecnológica para la producción de alimentos a nivel local o familiar, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias. Aquí Nadia Herrera pregunta: gracias por su presentación, doctor. Una consulta: ¿qué técnicas se pueden usar para integrar aspectos morfológicos y fisiológicos de la capacidad digestiva durante la engorda de peces? Ahí el trabajo que realizamos con el doctor Emir Peña en su doctorado, que ahora él es cátedra CONACYT con nosotros, justamente vimos en animales antes con los pargos, cómo se tomaron muestras a las diferentes tallas y se encontraron que hay patrones diferenciados en los tipos de enzimas digestivas que van aumentando, donde aparentemente nosotros pensábamos que ya tenía un patrón determinado, animales de 80 a 100 gramos, y resulta que crecen más y amplían su patrón, y entonces tú puedes modificar las fórmulas, que puedas tener una fórmula base para una engorda de un pez en particular, sea marino o de agua dulce, pero que lo vas a tener que cambiar, no solo a nivel de, voy a bajar la proteína y los lípidos, pues eso es lo que todo el mundo pensamos, sino en realidad voy a bajar la proteína y los lípidos dejando los mejores ingredientes en función de la fisiología digestiva. Y eso se lo tenemos que llevar a las plantas de alimentos. Ellos deben de conocer esa información para tomar decisiones y abaratar costos de los alimentos. Entonces, las técnicas en el caso de nosotros fue sacar enzimas digestivas, hacer pH stat, hacer simogramas, podemos ver expresión genómica, podemos ver pues si hay algún daño patológico por algún ingrediente que a lo mejor tenga antinutrientes y esté afectando a los enterocitos por medio de técnicas histológicas. En fin, yo creo que podemos integrar muchísima información, estudios de histoquímica, con epifluorescencia, donde detectamos las enzimas, estamos trabajando aditivos funcionales, prebióticos, probióticos, y ver si, por ejemplo, una bacteria, una levadura está asociada al tracto digestivo y está aportando, por ejemplo, algún péptido o algo que puede estar mejorando la absorción del nutriente, o una microbiota mucho más adecuada. Entonces, hay muchísimas cosas y muchísimas técnicas que podemos hacer. Mira, aquí pregunta Ricardo: ¿el pez lagarto es de agua dulce? Así es, estricto estenoalino. Peje lagarto hemos probado, hicimos algún estudio para ver cuál era la resistencia a la salinidad, y a 15 partes por mil, digamos que sobrevive, pero pierde toda la capacidad, ya no crece, evidentemente no se reproduce, y no, esta especie es de pantano, entonces totalmente estenoalina, es de agua dulce y de agua además pantanosa. Y también pregunta él si es muy consumido. Uy, sí. Va, Tabasco, yo ya comí. Delicioso. Si eres tabasqueño y no comiste peje lagarto y tomaste pozol, no viniste a Tabasco. Así es, no tomé pozol, pero comí pez lagarto. Si hubieras tomado pozol, capaz que no regresas a Mérida. Guay, ¿verdad? Aquí tomé el agua del pozo y no salí más. ¿Verdad? Aquí me pregunto si nos puede dar más información de harina Biofloc. Entre a mi página adrianadasilva.com. Ese es para ti. Entre a mi página adrianadasilva.com y allá ustedes van a tener varios artículos sobre harina de Biofloc. Aquí nos comenta nuestra amiga de Guatemala, Sofía, que en Guatemala el pez lagarto se encuentra en peligro de extinción. Pero existen algunos proyectos de investigación para lograr su reproducción.
Nosotros trabajamos en Guatemala hace tiempo y de hecho unos colegas que están en Tenosique, que es frontera Guatemala, con la universidad de ahí, de la Universidad de Guatemala y el ministerio de el MAGA, el ministerio se ha tratado de trabajar y de hecho hay estudiantes de Guatemala yendo a la UJAT en el campus de Tenosique para estudiar acuacultura y estudiar todo esto. Entonces, efectivamente, en Guatemala, que le llaman, si no mal recuerdo, Armado o algo así, o Gaspar, bueno, en Gaspar es en Costa Rica, también ahí lo tenemos, la distribución de la especie. Hemos trabajado con ellos justamente para tratar de enseñarles a reproducir el peje lagarto, producir el alevín, y bueno, el asunto es una cuestión ya de protección y mercado. La gente no siempre come las especies o las comen muy localmente y por consecuencia no hay quien invierta a la industria acuícola. En el caso de Tabasco, Campeche, sí hay ya una industria, hay empresarios dedicados a engordar y a producir semilla. El propio maestro Gabriel Márquez, uno de los fundadores del tema de cultivo de peje lagarto, él tiene su granja y él engorda animales y vende, y ha vendido hasta de ornato a Japón, y o sea, existe y creemos en el peje lagarto nosotros como una especie potencial. Entonces, si están interesados en que volvamos a intentar, porque además fuimos a Guatemala también por el tema del petén, porque la tenguayaca, que se llama Petenia espléndida, es originaria de allá, es nativa para ellos también en Guatemala. Y entonces ahí en Flores fuimos para ver si podíamos echar un proyecto de producción de semilla de tenguayaca, o blanco del petén, como ellos le llaman. Pues no nada más es el peje, también es la tenguayaca. Ahí podemos ayudarlos, tenemos un manual. Si tienen ResearchGate, entren y ahí está hasta el manual de cultivo de tenguayaca y castarrica, y también el de peje lagarto, que lo pueden descargar o está libre en la página de la UJAT. También ahí lo pueden buscar y descargar el libro, son gratis. Ahí está, pues no pueden perder esa oportunidad. Mira, mi amigo Josué García, allá de Guatemala, hace año y medio fui a Guatemala a dar un curso también, y estuvo ahí en la Universidad de Guatemala. Y ahí me recibieron muy lindo, me encantó la gente, me encantó sus trabajos. Y aquí comenta él, creo que Machorra en Guatemala, creo que es la ciudad. Machorra. Machorra. Sí, Machorra. Ahí está. Ernest Larios pregunta, ¿qué peso tiene la temperatura ambiental en la actividad enzimática en vivo? ¿La temperatura puede ayudar a digerir mejor el alimento? ¿Existen estudios en pez lagarto donde se contemplan diferentes temperaturas para la digestión de diferentes nutrientes? Sí, normalmente en la caracterización de proteasas, no tanto en los nutrientes, sino ver a qué temperaturas, pHs y cationes, aniones, funciona el centro activo de determinadas enzimas. Hemos estudiado mucho proteasas por obvias razones, que son las que hidrolizan la proteína, siendo el ingrediente más caro. Hay diferencias en la actividad en función de la temperatura, del pH, de condiciones, cationes o aniones presentes que funcionan como cofactores. Cuando las estudias, te permite entender que, por ejemplo, la mayoría de las enzimas digestivas tienen sus máximos catalíticos en el caso de temperatura entre 45, 55 hasta 60 grados centígrados, pHs de 2 en el estómago, entre 2 y 3, vamos a encontrar entre 7 y 10, dependiendo la especie. En el caso de peje lagarto tiene al menos 2 picos de actividad máxima de proteasas alcalinas a esos pHs y temperaturas. Sin embargo, en vivo, los peces, por más tropicales que sean, en el caso de peje lagarto, que lo podemos encontrar a 32 grados en el agua, en las temperaturas calientes, que es ahorita mayo, junio, julio, la temporada más caliente, evidentemente vas a tener una actividad enzimática reprimida, porque no vas a alcanzar la eficiencia catalítica, porque no vas a poner el pez a 45 o 50 grados, aunque las enzimas funcionen mejor a esa temperatura. Sin embargo, los peces pues tienen las hormonas digestivas. ¿Qué es lo que hacen? Cierran sus esfínteres, retienen el alimento y dan más tiempo de retención, que aunque la actividad no llega al máximo por la temperatura, mantienen la temperatura. Los peces no regulan su temperatura, recordemos eso, y por consecuencia van a trabajar siempre a una menor actividad, pero con un mayor tiempo de retención para compensar la hidrólisis y la absorción de los nutrientes. Entonces, sí se conoce un poco y sí hay un efecto de la hidrólisis
en función de la temperatura. Si las enzimas las ponemos a 10 grados centígrados o las ponemos a 60, su capacidad de hidrólisis puede variar bastante. Así es. Recuerdo que con Mero, ahí nosotros no teníamos, nos basamos más en los estudios que hiciste, ¿no? Con la cabrilla, porque no teníamos referencia. Y le fue muy bien. Sí, le fue muy bien, pero sí le falta, yo creo que me comentaste en algún momento que sería interesante hacer para el rojo el estudio de temperatura para saber cómo las enzimas digestivas iban cambiando, ¿no? Y el pH también, creo que me recomendaste a mí, a Gaby, en su momento. Sí, pero no nos dio tiempo de hacer, fueron siempre de experimentos. Mi tesis, creo que sería 2 tesis, doctorado tranquilos. Sí, a veces es un poco ambicioso, pero la realidad es que sí hay muchísimo trabajo por hacer y al final nosotros colaboramos. Entonces con Gaby hemos seguido colaborando, con mucha gente tenemos la gran fortuna de conocer a los amigos y colegas, que primero son amigos y luego colegas científicos, y mucha gente nos visita y mucha gente quiere aprender un poquito más sobre estos temas y nosotros siempre estamos abiertos a recibir y a colaborar con quien quiera y tratar de resolver algún detalle hacia la acuacultura y hacia los alimentos de acuícolas, ¿no? Yo puedo decir que yo viví ahí un mes, ¿no? ¿Fue un mes? Un mes. Ya puedo decir que yo viví. Tú y Anita estuvieron un mes. Anita un poquito menos porque tuvo que regresar. Yo me quedé un poco más. Mira, hablando de la comunidad y hablando de hacer ese servicio a la comunidad, nos están preguntando si ustedes hacen análisis enzimáticos particulares como institución. Nosotros como UJAT podemos dar el servicio si nos lo llegan a solicitar, donde podemos hacer una medición de actividad enzimática de alrededor de 10 enzimas digestivas. Con la doctora Rocío Guerrero tenemos también, ella implementó unas técnicas de enzimas metabólicas y tenemos algunas enzimas de estrés oxidativo, también podemos medirlas. Normalmente, dependiendo quién lo solicita, si es la UADY, la UNAM, el POLI o alguna otra institución educativa hermana, hay una colaboración, se manda al estudiante y el estudiante viene y aprende y las hace en su tesis o en la investigación que se esté haciendo. Si es ya a nivel de empresa que le interese, pues tenemos obviamente que hacer una gestión a nivel institucional como servicio y esto implica pues sí un costo que tiene que cobrarse porque no lo tenemos definido, sí, como servicio no lo tenemos definido realmente porque no nos dedicamos a hacer negocio, pero sí las podemos medir. Entonces, si hay una colaboración, un proyecto donde podemos incluir un estudiante, una tesis, publicar un trabajo que pueda servir para alguien, estando en la empresa, lo podemos hacer sin problema. Ahí está, sentido. Y nuestro amigo Bartolo nos manda saludos. Mira, saludos, doctor Alfonso, saludos, doctora Adri, felicidades, excelente charla. Gracias, Bart. Gracias. Bart. Hace poquito participamos de una charla que organizó el doctor, muy padre, muy interesante. Y pues ahí estamos, es parte del equipo y él es investigador allá en Jalpa de Méndez, está luchando mucho, trabajando bastante y él, Luis Daniel, que están ahí en Jalpa de Méndez de la UJAT, pues también son parte del grupo colaborador. Mira, aquí Ricardo sigue bastante interesado en el pez lagarto y nos pregunta si en Ecuador hay pez lagarto. No, allá no hay. Nada más hasta Costa Rica y Nicaragua, puro Centroamérica. Ahí está. Yo creo que no pasé ninguna pregunta. Aquí nada más un comentario de Lupe. Excelente información. Seguridad alimentaria es un reto permanente con un mundo de temas para investigar. Eso es verdad. Sí. Seguridad alimentaria debería estar en la agenda de todos los países. Prioridades. Prioridad, así como la salud, la alimentación. Así es, muy importante. ¿Alguna otra pregunta, queridos seguidores? Porque se súper nos pasó de una hora, nem vi passar o tempo, já quase hora e 45, hora e 15 já, doutor. Quisiera agradecerte por su tiempo. Sé que tiene muchísimas cosas que hacer. Aquí estuviste con nosotros más de una hora platicando sobre... Espero no haberlos aburrido mucho. No, para nada. Muy, muy interesante. Aquí tengo varios comentarios. Excelente charla, excelente, muchas gracias por la información. La gente encantada, mira, con la información. Un tema muy importante, el diseño de dietas,
hoy basado en la fisiología digestiva, ele é fundamental. Sin eso no vamos a lograr tener organismos sanos, organismos que vão chegar a chegar a sua talla no tempo adequado com saúde, não? Estão perguntando sobre ResearchGate. Así me van a encontrar como Alfonso Álvarez, Ujat, y ahí me encuentran, no hay problema. Voy a poner el nombre del doctor aquí para que la gente vea. No, espérame. Ahí está el nombre completo del doctor y ustedes lo pueden investigar. Doctor, nada más quisiera comentarte algo que nuestros amigos de Perú me súper encargaron. Ahorita con el coronavirus, pues varios países están haciendo encuestas para saber cómo van los acuacultores, ¿no? Aquí en México también hicieron con nosotros, en mi granja. Y aquí la comunidad peruana de acuicultura, CPACui, que es un colectivo virtual que es liderado, mira, por jóvenes especialistas en acuicultura, que tiene como objetivo plantear estrategias de solución ante el problema actual, ¿no? La actual conjuntura que estamos viviendo, afectados por el coronavirus, sobre todo afectando el tema que comentaste de la seguridad alimentaria, que es un tema que siempre hablo también en mis charlas, me encanta el tema, y ellos están solicitando aquí, eles estão elaborando mais bem um estudo de caso, ¿no? Denominado qual é o impacto del COVID-19 na aquicultura peruana. Assim que todos mis acuaseguidores de Perú, por favor, se ustedes desean un poco más información sobre el tema, entren ahí en el Facebook, en la comunidad peruana de acuicultura, así lo pueden encontrar. Y por favor ayuden en ese estudio, ¿verdad, doctor? Esos estudios son muy importantes, esos diagnósticos son muy importantes para que ellos puedan checar, ¿no? Cuáles son los impactos y poder buscar soluciones, ¿no? Para los acuacultores, nuestros amigos acuacultores allá de Perú. Sí, de hecho, así a modo final, si gustas, el coronavirus nos está cambiando la vida a todos, ya lo sabemos, y en el ámbito de la acuacultura, desafortunadamente, las relaciones que puede tener en la cadena de valor, que requiere, pues sí, podemos juntarnos virtualmente, pero al final los insumos tienen que ser llevados, tienen que ser comprados, tienen que ser transportados por diferentes medios, tienen que ser recibidos, cuantificados, implica que tiene que haber un contacto humano y que, por ejemplo, ya el producto, el pescado, la comercialización, la gente tiene que ir, ya sea que lo vendas a pie de granja o mandes a puntos de venta o tengas que algún negocio con algún supermercado donde tienes que hacer volúmenes de entrega en alguna exportación, implica de todas maneras que tenemos que cambiar la forma de vender y de comprar. Y en acuacultura no se está pensando todavía claramente cómo tendrían que ser las nuevas relaciones que no pueden ser solamente virtuales. Tiene que haber, hay gente involucrada y que tiene que tener el contacto físico. Entonces, eso se tiene que repensar muy bien para tratar de minimizar los contagios, evidentemente. Entonces, ahí todavía hay un tema que qué bueno que los amigos peruanos están abordando y hay mucho por tratar de entender y solucionar. Así es. De modo muy personal, aprovechando el gancho, en mi compañía, por ejemplo, con el tema del coronavirus, pues prohibidísimo visitas. Antes teníamos muchas visitas de estudiantes, productores. Solo entra los necesarios mínimos, así, para trabajo y con todo el protocolo. Si no, no entra. No podemos. Así es. Y la venta, nosotros empezamos a vender a delivery, así, e-commerce, y así con camión, pasando en la calle con música. Si ustedes de Mérida escuchan gritando aquí con la garza, con perifoneo, no se va a molestar conmigo, pero sin embargo, hay que llevar a la casa de las personas no pueden ir a la granja, o no pueden. Así es. Es una nueva manera. Mis vendedores también, todo su protocolo, están totalmente capacitados para tener un máximo de inocuidad posible para llegar hasta las personas, pero como comentaste, es una manera nueva que no estamos acostumbrados. Es un cambio de modelo del negocio, y si no si las empresas acuícolas no se adaptan a un cambio en el modelo de negocios, tristemente van a quebrar.
Así es, tenemos que, me gustó mucho, mira, Caterine, ahí está Caterine, ela que me envió ese comunicado de Perú, ella es de Perú, y qué padre, ¿no? Que jóvenes estén haciendo todo ese diagnóstico, buscando soluciones. Aquí en México también me llegó a mí, como productora y como profesora, una encuesta también. Espero que no se quede en la encuesta también. Que hagan caso. Que hagan caso a todos los productores, porque sí, la venta disminuyó. Esto es notable. Vendíamos a Cancún y Cancún cerró prácticamente. Y como comentaste, nos reinventamos, ¿no? Nos reinventamos y hay que ayudar al pequeño productor, queriendo o no, yo soy un medio productor. El pequeño productor es muy tímido, imagínate, el pequeño productor y empezar a hacer venta de e-commerce. Así es. Es un poco complicado, ¿no? Para el pequeño productor. Hay que apoyarlo. Hablamos de productores sociales, tanto todavía peor. O sea, gente que está haciendo algo hasta para tratar de tener alimento para ellos y vender un poco para hacerse de algo de recurso, están totalmente afectados. Entonces, hay que ayudarnos, hay que hacer estos nuevos modelos de negocio, hay que llevarlos a las comunidades que ya hacen acuicultura o que quieren incursionar en la acuacultura para que vean que sí se puede, pero bajo una buena asesoría, no nada más de que se me ocurrió meter pececitos en un hueco y ya digo que soy acuacultor. Exactamente, no hay que hacer, a acuacultura es un mundo completamente lleno es multidisciplinario, tenemos fisiología digestiva, tenemos que ahorita me comentas el tema que está haciendo Thalía, que me pareció bastante interesante, que es algo mucho más high-tech, ¿no? Así, mucho más tecnificado. Ahorita nutrigenómica también está súper utilizando dentro de acuacultura. Y, enfim, a acuacultura tem tantas áreas de oportunidades, sin embargo, hay que prepararse, hay que estudarse. No vamos a ser acuacultores de YouTube también. Yo creo que esas charlas son muy buenas para que podamos guiarnos y buscarnos la manera, las personas, buscarnos dónde prepararnos. Sin embargo, hacer una granja basada en videos de YouTube no es algo que nosotros debemos hacerlo. Sí nos ayuda, hay muchos profesores, hay muchos investigadores. Yo todavía no tengo mi canal, en algún momento tal vez lo haré. Esse canal de comunicação aqui no Facebook são charlas com temas específicos, sin embargo, eu sempre comento também que, assim como estamos enfermos, buscamos al médico. Queremos, não sei, algo no dente, el dentista. Pues queremos abrir uma granja, um aquacultor, um engenheiro de pesca, um engenheiro acuícola, um biólogo, não? Assim deve ser. Assim deve ser. Sí, não temos que buscar os expertos para não perdernos tiempo, dinero y también no enfermar a otras personas, porque estamos produciendo comida, alimento. Así es, así es. Y hay que tener mucha responsabilidad. Muy bien, muchas gracias, doctor, por su charla, por su tiempo. No, me encantó. Gracias a ti, Adri. Me encanta. Yo, desde que me recibiste allá en Tabasco, em Villahermosa, já hace mais de 10 anos, creio que 11 anos, Tomás. E aí aprendi meus primeiros passos, né, um pouco de fisiologia digestiva. Eu que era del camarão, não, todavía sou de camarão, pero vine da escola de camarão e logo entrei em um pez marino super complexo e estudar as bioquímicas foi algo assim, uau, né? E logo se me hizo fácil, tranquilo, porque tuve excelentes profesores, pues mi Gaby, a ti, allá en Tabasco, na verdade soy muy grata por haber tenido excelentes maestros de expertos y na verdad soy muy agradecida a todos mis maestros, incluso a ti, quiero dejar público aquí, muchísimas gracias por todo lo que me han enseñado. No, al contrario, para mí un gustazo y qué bueno que además de ahora tener tu canal, de estar tu empresa, sigues siendo docente, académica, investigadora. Yo creo que eres un gran ejemplo de lo que las mujeres llegan, no pueden, llegan. Y gracias a eso, pues ya como viste en mi grupo de trabajo, te lo decía, no hay equidad de género, hay más mujeres que hombres. Y eso a mí me encanta porque ellas son las que más chambean, además de como tú, son mamás, son mujeres que también tienen su hogar y bueno, tenemos que colaborarnos entre nosotros con ellas, impulsarnos y al final es un equipo de trabajo, independientemente de todo, ¿no? Entonces, pues gracias, Adri, y pues estoy a la orden. Un
Un abrazo grande a ti y a toda su familia. Igualmente para ti, tu nena. Cuídense mucho. Muchas gracias. Igual a ustedes. Que tengan bonita Saludos noche. A todos. Chao, para seguidores. Nos vemos próximo miércoles. Vamos a tener al editor de Panorama Acuícola Magazine aquí, Salvador, con nosotros. Vamos a hablar un poquito y vamos a estar aquí el próximo miércoles con él. Un beso a todos. A siguiente miércoles. Chao. Chao.